Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Gracias por acompañarnos en una edición más. Eh, y bueno, en esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la democracia. Y bueno, antes de entrar al tema, me gustaría presentar a mis compañeros Ivette Serna. Hola Ivette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola José Luis. Hola, Y, y José Luis Flores. hola Ivette, Hola hola José Luis. Claudia, hola, ¿qué tal? Y bueno, pues el tema con el que vamos a iniciar y vamos a abordar pues, es la democracia, como les comentaba, y pues es un tema que siempre escuchamos, ¿no? Casi es como ya recurrente. Pero bueno, ¿qué es la democracia? ¿Cómo podríamos comenzar a discutir acerca de este término, ¿no? Que lo escuchamos con mucha frecuencia cuando hablamos de diferentes temas también. ¿Cómo podríamos comenzar? Bueno, Clau, yo creo que por democracia se pueden entender muchas cosas. Eh, por ahí Norberto Bobbio tiene un libro muy famoso que se llama ¿Qué es la democracia? Y ahí nos explica extensamente cuáles son los diferentes tipos en cuanto a su funcionamiento político, ¿no? Cómo funciona la democracia. Pero creo que más allá de ser una herramienta política, es un ideal de los pueblos o que se le ha vendido a los pueblos como el sistema de gobierno que va a acabar con todos nuestros problemas o como el único sistema de gobierno que nos va donde tenemos alguna posibilidad de mejorar la vida, ¿no? Creo que el ideal democrático sería más oportuno tratarlo más que como una herramienta o como un modelo político electoral. Sí, ese era justo lo que me refería un poco cuando hablamos de democracia, como que una de las vertientes es justamente que lo relacionamos con las elecciones, ¿no? Con esta participación, que a veces también solamente se limita a una participación presidencial de cada 6 años, votaciones intermedias. Sin embargo, la palabra democracia tiene diferentes vertientes, ¿no? De las cuales se puede analizar. Y justamente tú mencionabas una que es justamente como esta que tiene que permear hacia lo social. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ¿cómo hablamos de democracia que impacte justamente el bienestar? Ok, bueno, en principio de cuentas, pues hay que poner la democracia como en su entorno natural, que es el entorno de la política. Me parece que los conceptos de repente son muy concretos, pero también pueden llegar a ser muy volátiles. Y los conceptos también llevan prejuicios y los conceptos también llevan como cierta mitificación. Es decir, hablamos de la política como la vida de la polis, es decir, la democracia tendría que ver justamente con las cosas importantes de la ciudad, las cosas que trascienden, por así decirlo, y habría que entender la democracia como un sistema político, justamente, nacido hace 25 siglos aproximadamente, rescatado después, por ahí de 1880 y tantos, 89, los ideales de la Revolución Francesa, que ya lo engloban, como ustedes bien lo comentan, ya en ya en el sentido político electoral. Y ahí pues lo empezamos a vincular con otros dos conceptos, el concepto participación y el concepto representación. Y bien lo comentaba Ivette que al referirse a Bobbio en el sentido de que hay tipos de democracia, es decir, no podemos hablar de la democracia así en abstracto. Es decir, hay diferentes tipos de democracia y la democracia que nos ha llegado a nosotros, o el modelo o la imagen de democracia, pues es por así decirlo la democracia participativa, ¿no? Es decir, la democracia representativa, es decir, un tipo de democracia en donde
legitimamos, por así decirlo, a nuestros representantes, diputados, el presidente, los gobernadores, etcétera. Y la participación de repente también es muy limitada. La participación se reduce a lo electoral, a votar, a que después de que cumples los 18 años eres un ciudadano, por así decirlo, ¿no? Es decir, esa categoría, la categoría de ciudadano, te la ganas al cumplir los 18 años, pero creo que es otro de los conceptos, otra de las categorías que tendríamos que vincular con lo político. Entonces, quisiera, digo, tu pregunta es como muy amplia, me parece que tendríamos que discutirlo un poquito más, y, pero el concepto sí quisiera rescatar eso, el poner a la democracia en el entorno de la política, es decir, de las cosas importantes de la ciudad, en las cosas importantes del país, y me parece que el bienestar tendría que ir justamente por, por esas, eh, por preocuparnos, por así decirlo, por el tipo de vida que tiene por el tipo de vida que tiene la gente, por el tipo de vida que lleva la gente. Y y esas habilidades, por así decirlo, que tendría la gente o el ser humano para vivir la vida de acuerdo a lo que él considera, de acuerdo a lo que él quiere, de acuerdo a lo que él lo satisface. Y en ese y en esa intención, en esa, pues, en ese sentido de alcanzar el estilo de vida que yo quiero y me proporciona el bienestar, pues nos encontramos con una serie de imponderables que van desde la pobreza, que va desde la hambruna, el hambre y la hambruna, y desde luego uno de esos imponderables podrían ser los gobiernos autoritarios o las faltas de democracia, ¿no? Entonces, en un principio podríamos poner a los gobiernos democráticos como un factor importante para el desarrollo del bienestar. Pero eso no siempre sucede así, es decir, hay gobiernos autoritarios, China, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, por ejemplo, en donde no había democracia, había cero democracia, sin embargo, había pues una perspectiva de índices de desarrollo interesantes, ¿no? Entonces, bueno, en principio podría parecer que la democracia tendría que ser un requisito para la conquista del bienestar, para la obtención del bienestar, para tener una perspectiva de índices de desarrollo más altos, pero no siempre sucede así, ¿no? No siempre sucede así porque también son diferentes gobiernos en turno, ¿no? Y a veces también como que eso va permeando en que a veces cada uno imponga, ¿no? De alguna manera su ideología o su forma de gobierno. En ese sentido, Ivette, a mí me gustaría pues preguntarte, em, si esta parte de que a veces estamos hablando de un gobierno democrático, pero en realidad a veces caemos en este autoritarismo, ¿cuál sería como el por qué, no? O sea, ¿por qué ese ideal que mencionaba José Luis de democracia a veces se va como al otro extremo, ¿no? Del autoritarismo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hay en medio? Aquí hay muchos factores que considerar. Esa es una pregunta complicada que atraviesa por muchos temas y yo creo que valdría mucho la pena irlo retomando en cada intervención para no hacerlas tan largas. En principio, te diría que el problema está, como decía José Luis, es en los conceptos, en qué estamos entendiendo por democracia. Se toman muy ligeros los conceptos en los discursos políticos, sobre todo. Entonces, en el discurso, hablar de democracia o de un país o de un estado democrático
tiene que ver justamente, como decía José Luis, con la legitimidad que el pueblo le da al gobierno a partir de su voto. Pero eso no es un gobierno democrático. Un gobierno democrático atraviesa por muchas cosas y principalmente por las libertades. Un gobierno democrático y cualquier otro gobierno o cualquier otro modelo de gobierno que se encamine hacia el bienestar de las personas tiene que atravesar necesariamente por las libertades. Ojo, no, las libertades no es monopolio ni un tema exclusivo de la democracia, ¿no? El problema aquí es que históricamente, ideológicamente, traemos una pelea mundial. Esa es una pelea mundial que se va entre el bando, digamos, de los conservadores, por tomar conceptos de moda en México y en el occidente, y no voy a decir liberales porque la palabra liberales también se ha mal utilizado, porque los liberales no son aquellos solamente que están a favor de la libertad. O sea, tiene que ver con ¿qué te digo? No tiene nada que ver cómo lo usamos en México. Entonces voy a decir, entre aquellos que abogan por unos sistemas de gobierno con mayor participación ciudadana, centrado en el ciudadano, y con aquellos cuyos intereses de gobierno, digamos, están puestas en otros lugares que tendrían que ver en la concentración del poder político y en la concentración del poder económico. Si se quieren llamar a sí mismos liberales, conservadores, republicanos, demócratas, autoritarios, republicanos, llámense como sean, pero digamos, tenemos una visión muy dual del mundo y muy dual de los sistemas de gobierno. Es decir, si no eres demócrata, eres autoritario. Y no es cierto. Hay otros modelos de gobierno. Incluso la misma Revolución Mexicana no nació con aspiraciones demócratas, sino con aspiraciones anárquicas. Ahí están los hermanos Flores Magón, ¿no? Y eso se les olvida un poco a los historiadores o a los que los toman como los paladines del modelo democrático de México. Y no es cierto, ellos abogaban por otro modelo de otro sistema de gobierno que además ha sido muy satanizado históricamente. Entonces, nada más quisiera concluir esta participación para no hacernos muchas bolas y no que sean no muy largas. Decía José Luis que habría que buscar otras formas para que el índice de desarrollo humano creciera. Yo no estoy segura porque yo no estoy completamente convencida de que el índice de desarrollo humano sea el mejor parámetro para medir el bienestar. Incluso es demasiado corto para medir el bienestar. El índice de desarrollo humano se utiliza a partir o desde la década de los 90 y toma principalmente el desarrollo económico, la educación y la salud, pero deja fuera infinidad de factores que atraviesan por el bienestar y que los deja fuera principalmente porque no se pueden poner en un índice. Entonces, bueno, no, el índice de desarrollo humano es lo mejor que tenemos, pero definitivamente no es lo mejor. Sigue teniendo una visión de desarrollo, sigue teniendo una visión numérica, sigue teniendo una visión capitalista. Entonces, sí, hablar de democracia y el bienestar, tendríamos que necesariamente decir que este índice de desarrollo humano no es lo mejor, ni es con lo que nos debemos de conformar si realmente queremos avanzar hacia estados de bienestar. Estados de bienestar personal, ¿no? No nos confundamos con los estados de bienestar como modelo de administración de gobierno. Bueno, tú mencionabas justamente, le dabas como esta réplica a José Luis, ¿no? Donde él decía que necesitamos ir como trabajando hacia cuáles serían esas opciones. Y justamente eso a mí me gustaría ponerlo en la mesa y preguntarle a José Luis, o sea, ¿cuáles serían esas opciones entonces, ¿no? Para ir permeando como ese bienestar. Hay, dentro de la propia democracia, por así decirlo, me parece que hay otros modelos, hay otras formas, hay otras
incluso experiencias, por así decirlo, y que desde luego me parece que son mucho más satisfactorias y me parece que son mucho más plenas, por así decirlo, con respecto a el bienestar, si es que lo queremos vincular, ¿no? Con el bienestar. Desde luego, me parece que un gobierno antidemocrático o un gobierno autoritario, por así decirlo, pues puede tener como índices de desarrollo, es decir, en términos numéricos, por así decirlo, pues su ciudadanía tendría que estar feliz, tendría que estar contenta por los sueldos, por los salarios, por el ingreso, por todo lo medible, por así decirlo. Pero desde luego coincido ahí, ¿no? Con Ivette, está la otra parte, están los otros indicadores, desde luego, los indicadores que son como muy complejos de medir, desde luego, empezando por las oportunidades, por la felicidad, por la satisfacción, etcétera. Entonces, me parece que hay otros modelos, por así decirlo, o hay otras opciones dentro de la propia democracia, desde luego, la democracia participativa, las microdemocracias, ¿sí? Es decir, si la queremos ver en abstracto y si le queremos quitar la denominación democracia, pues simplemente el debate público, como una opción, como una fuente de cambio social, ¿no? El debate público, es decir, las problemáticas, los temas en el debate público, ¿no? El debate de la gente, en donde las personas, los ciudadanos ejerzan justamente esa categoría o esa capacidad de ser ciudadanos participativos, en donde se proponga, se discuta, se aprenda, desde luego, y se tomen las mejores opciones, desde luego consensadas, desde luego discutidas. Entonces, me parece que el debate público, ¿sí? Ya quitándole la denominación democracia, por así decirlo, me parece que podría ser como una opción interesante. Ujú. Las microdemocracias también, es decir, las formas de organización políticas en espacios mucho más pequeños, en municipios, en universidades, en escuelas, etcétera. Es decir, me parece que son formas de participación pública también, y me parece que es una forma de hacer política también, muchísimo, muy participativa. Me parece que ahí el tema está como en la participación. Me parece que es uno de los grandes adeudos, por así decirlo, de las democracias tal y como las entendemos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo estoy entendiendo que mucho de esta como responsabilidad o pues tiene que ver con nosotros como ciudadanos, ¿no? De que nosotros podamos incluso pues ser como más proactivos para participar en muchas de las decisiones que se toman en el día a día. Pero a veces, ¿por qué esto no sucede? O sea, ¿por qué se frena, ¿no? Esta participación. Parecería bueno, las condiciones pueden estar posiblemente dadas y que hay una necesidad incluso de poder, de apostar a estas democracias participativas, a estas democracias o microdemocracias. Pero a veces también pienso que se limitan un poco por cuestiones posiblemente de organización o porque a lo mejor no encontramos la información de quiénes lo organizan, en dónde se está permeando este debate público, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podría limitar al ciudadano justamente para que se pueda interesar más en esta participación más ciudadana y que, bueno, eso pues vaya como encaminado mucho a un bienestar que sería más común? ¿Qué está pasando con este ciudadano? Ibeto, José Luis. Mira, yo no sé, se habla mucho de que tenemos ciudadanos apáticos, que no se involucran, que no participan, que no les importa.
aporta, pero yo no estaría tan segura, ¿sabes? Yo creo que esta situación de la calidad o del nivel de debate público tiene cuestiones más profundas que deben analizarse. Es decir, está muy padre decir que la democracia o el bienestar, o más bien que el bienestar necesitan de la democracia y del debate público para ser eficaces, ¿no? Porque, bueno, Amartya Sen dice que en los modelos democráticos hay mayor libertad de ser, ¿no? De desarrollar tu modelo de vida, pero él mismo se contradice al poner ejemplos como China, por ejemplo, que no son democráticos, pero que los niveles de bienestar son altos. Entonces, bueno, desde comunicación de bienestar hay que deconstruir estas ideas y replantearlas desde una visión del verdadero bienestar, ¿no? La democracia, volvemos, es un ideal, pero no es perfecto, ni es el único modelo, insisto. Y regresando al tema del debate público, habría que ver desde dónde se están planteando los debates públicos. Aquí los tres somos comunicólogos. Entendemos más o menos cuáles son las dinámicas del debate público, qué tensiones se plantean los discursos, qué intereses hay detrás de los que están en medio del debate público, ¿no? Quizá el paradigma del Laswell está rebasado, pero el quién dice qué, a quién y con qué intención es fundamental a la hora de analizar el debate público, ¿no? ¿Qué le estamos dando a los ciudadanos? ¿Qué información les estamos dando? ¿Qué calidad de información? ¿Les estamos diciendo la verdad? ¿Qué verdades les estamos diciendo? Hay en este momento en México por lo menos dos, hay muchos temas sobre los que el debate público está amañado, está tendencioso, pero digamos hay dos temas que se han puesto en la cima del debate. Bueno, uno de ellos, el otro no tanto, y es una lástima, porque es más importante que el primero, considero. El primero tiene que ver con esta pelea entre Carmen Aristegui y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y las posturas en los análisis, los analistas y todos aquellos que han abordado este encontronazo, van en dos partes. Por una, si Carmen Aristegui está volviéndose un vocero de la derecha, por otro, si realmente la información que saca Latinos periodísticamente tiene rigor, por otro, la reacción del presidente, pero yo no he oído ningún analista que abogue por el derecho de las audiencias, es decir, ¿cómo está dañando esto a las audiencias? Está muy bien que dañe por un lado la imagen del presidente y por otro la de Carmen Aristegui, se analiza el papel de ambos, pero ¿dónde está el derecho a las audiencias a una información de calidad, de utilidad, de veracidad, de oportunidad y periodísticamente relevante y de utilidad? O sea, ¿qué le aporta este tema al debate público? ¿Qué le aporta este tema a la vida democrática del país, o qué le aporta desde donde lo estamos abordando? Y el otro tema que no está siendo discutido, pero me parece de mucha gravedad por su impacto, y que atraviesa también por malas políticas públicas ambos temas, que es esta discusión que hay alrededor del uso que dio el gobierno de la ciudad a este medicamento, que es la investigaciones científicas que fueron publicados en plataformas no académicas, pero digamos con cierto prestigio, y que ahora se han detractado uno de sus coautores, ¿no? Y que la plataforma que lo subió lo ha echado para atrás y se ha puesto en entredicho como la ciencia o, digamos, la legitimidad que la voz de la ciencia ha cobrado en estos sistemas democráticos y tecnocráticos,
también están afectando a la vida de la población, porque la ciencia también es manipulada, las publicaciones también están amañadas y también, igual que las notas periodísticas, son utilizadas para soportar malas políticas públicas. Y ambos temas atraviesan por ahí. Una mala política pública de salud, que no sabemos cuál es el daño que causó a los capitalinos. Ya las investigaciones y las autoridades sanitarias de gobierno tendrán que medir con seriedad ese impacto. Y el otro atraviesa por una mala política de comunicación. Y ambos atraviesan por una deficiente calidad de la discusión del debate público, ¿no? Estos son los niveles de discusión que van a aumentar el bienestar, que vamos a tener estas audiencias informadas. Bueno, en este escenario yo no culparía mucho a las audiencias de que estén mal informadas, si los propios gobiernos son los que aumentan este clima de desinformación y además de forma deliberada. Bueno, pues justamente yo hablaba de que la verdad es que es interesante cómo podemos generar ciudadanía, ¿no? A través de la participación, a través de las microdemocracias, pero lo que mencionaba era justo que a veces pues, se podría limitar eso, porque hay una parte, ¿no? En donde la claridad en los mensajes o en justo el debate mismo, pues no se presta como para que se lleve a cabo un debate participativo, porque de entrada pues no hay un mensaje claro. La otra era que a veces estos mensajes o estos están muy polarizados, ¿no? Y entonces como que de repente alguien se inclina, ¿no? Se inclinan como estas dos vertientes, ¿no? Entre lo que decía Ivette, ¿no? Izquierda, derecha, etcétera. Y más allá de esas posiciones, por así decirlo, pues está algo que realmente permee o que incida en lo social y que no se vaya como a esos extremos hacia todos. Pero a veces caemos justamente en esas polaridades, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? Y pues no, o sea, yo creo que también la democracia es ir caminando hacia un, pues, crisol de opiniones, ¿no? De lo que es realmente ser ciudadano, ¿no? Un ciudadano no nada más es A o B, ¿no? O derecha, izquierda. Yo creo que también el ciudadano tiene como mucha, eh, interviene en muchos de los procesos, interviene desde su experiencia misma, pues en muchas de las realidades a las que se enfrenta en el día a día y que tiene mucho que opinar sobre esas realidades también, ¿no? Mm, yo creo que todos los conceptos me parece que pueden atravesar como por dos cosas, ¿no? O romantizarlos o satanizarlos. Me parece que aquí lo interesante sería no hacer ni lo uno ni lo otro, sino poner el debate público, pues, en su justa dimensión, por así decirlo. Es decir, más allá de Laswell y de Chomsky y de autores, yo le daría un voto de confianza a la gente. Es decir, me parece que la gente tendría o debería tener espacios para manifestarse o para opinar. Es mi perspectiva. Me parece que hay un nivel de información, que es el nivel macro, es el nivel justamente al que se hacía referencia ahorita, justamente, en el que quién tiene la verdad de las cosas. Es decir, si ponemos las cosas en ese nivel, es decir, si tú no tienes el conocimiento sobre lo que está pasando, sobre lo que sucede, entonces, ¿cómo debates si no sabes, si no tienes el conocimiento de las cosas? Híjole, me parece que ahí estamos poniendo el debate en un nivel, me parece, en el que quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es decir, ¿quién va a debatir, no? Pero hay otro nivel de información, en el de los problemas de la vida, en el de los problemas cotidianos, y me parece que ahí la gente tiene algo de conocimiento sobre esa problemática directa, esa problemática a la que se enfrenta día a día, esa problemática cotidiana.
me parece que podría ser benéfico el que la gente pudiera, sin romantizarlo, desde luego, este, manifestarse, hablar, opinar, participar. A mí sí me parece que sí somos una sociedad que se involucra en aquellos problemas que le afectan directamente. Es decir, que no hay un sentido de comunidad o hay un sentido de comunidad como muy limitado, por así decirlo. Sí, me parece que las formas de participación están como ya sea mediadas por lo electoral, por los apoyos gubernamentales, por lo partidista. Eh, Me parece que si hacen falta formas de participación que se salgan, esos crisoles de opinión tendrían que, me parece que ubicarse como en otros contextos. Y resumiendo un poquito, yo sí le daría un voto de confianza a la gente. Perdón que te interrumpa, Clau. Yo creo que no hablábamos de que si no estás informado no puedes participar. Creo que más bien el sentido por donde íbamos Claudia y yo era de la calidad de la información que baja a los ciudadanos, es decir, Mismo. en qué nivel de información los ponen. O sea, Así lo entendí. o sea, tenemos que subir el nivel del debate desde los responsables de poner los discursos en el espacio público. Así Pues lo entendí. sí, y se habla mucho de que la democracia tiene que ver también con la libertad de expresión, ¿no? Pero, pero también hay una libertad, así como hay derecho a la libertad de expresión, también hay un derecho de las audiencias, ¿no? Y eso tiene que ver y atraviesa necesariamente sobre la calidad de la información y el tratamiento que se le da al manejo del debate en el espacio público. ¿Dónde está en esta discusión, por ejemplo, Carmen Aristegui, el presidente, la audiencia? Y yo no digo que los ciudadanos comunes no pueden participar. Indudablemente, seguramente, muchas familias, muchos taxistas, muchos en donde sea se aborda ese tema. Pero, ¿cuál es la calidad de la información y dónde está la participación? ¿Alguien ya volteó a ver cuál es el papel del derecho a la audiencia en este sentido? ¿Alguien ya dijo, oye, lo que produjo Latinos no tiene ningún rigor periodístico y aún así violando el derecho a la audiencia, porque si una pieza periodística no tiene el rigor, está violando el derecho a la audiencia y por tanto es cuestionable que se le baje esa información al debate público o en qué niveles se debate? Entonces yo creo que por ahí iba el tema sobre el nivel del debate en el espacio público y que obviamente no es lo único en democracia ni en los niveles de participación ciudadana. Tú ahorita hablabas de la comunidad y que habría que tener otras formas de participación política, pero no necesariamente, o sea, justamente ese es el reto, ¿no? ¿Por qué no sacar el ejercicio comunitario de esto, no del ejercicio político, porque todo es un ejercicio político, pero de estas formas políticas que nos dicen que es el único camino, incluido la democracia, ¿no? Creo que para allá tendría que ir la discusión. ¿Cuáles serían estos otros caminos? ¿Por dónde más tendría? ¿Cuáles son las alternativas para el debate público? ¿Cuál es la alternativa para el ciudadano? ¿Cuál es la alternativa para generar comunidad fuera de estas participaciones? Que yo creo que sí las hay. Sí, sin duda, las hay, existen. Lo malo es que justamente se concentran, ¿no? Y eso creo que sí limita mucho el hecho de poder como dar como, pues sí, establecer el debate, propiciar el debate y que este debate pues nos lleve incluso a tener como, pues, o a permear un poco más la parte crítica, ¿no? Es una crítica un poco más construida, una crítica posiblemente con información pues veraz, ¿no? Que le permita después al ciudadano pues también tomar mejores decisiones. Y creo que ahí tenemos una limitante, ¿no? Que bueno, usted lo mencionaba. Me parece que limitantes hay muchísimas, ¿no? Desde luego, la calidad de información, el sentido de la información, me parece que
podría ser una limitante, desde luego, ¿no? Me parece que la democracia como tal tendría como sus valores, por así decirlo, ¿no? Y me parece que uno de los valores de la democracia es que tendría que ser como, se hablaba hace ratito de la libertad, hablábamos de la participación como un valor importante, pero creo que también la fiscalización me parece que tendría que ser, por ahí se decía hace rato, ¿no? Es decir, ¿quién, quién califica lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo se mide por ahí? Sí, ¿quién lo mide por ahí? Me parece que es una condición importante, ¿no? De la, eh, de la democracia, el respeto, la justicia. ¿Sí? Me parece como valores importantes en en la democracia. Desde luego, la participación tendría que ir como mucho más ligado a los debates, a que la gente pueda involucrarse, desde luego, en la acción política, involucrarse más allá de incluso de lo electoral, de lo, este, de lo partidista, ¿sí? Me parece que hay otras formas de participación que se podrían, que se podrían, intentar, y que desde luego dentro de la misma democracia, ¿no? Como se decía hace ratito, dentro de las mismas comunidades, por así decirlo, el poder encontrar otras formas de participación mucho más directas, mucho más profundas, mucho más constantes, mucho mejor informadas, desde luego. Me parece que ese es un ideal, por así decirlo, ¿no? De la democracia y del debate público y del debate ciudadano, por así decirlo, ¿no? Me parece que, sí, desde luego, ese y muchísimos limitantes más nos podemos encontrar, ¿no? En este camino, pues, hacia la participación política y hacia la participación democrática. Y me quedo también pensando un poco en que a veces este debate o estas formas, ¿no? de participación a veces se replican mucho o parecía que son muy similares a un contexto latinoamericano, ¿no? Y a veces parecería que todos padecemos de lo mismo, ¿no? Como que a veces padecemos de estos como mensajes muy polarizados o a veces padecemos mucho de estas formas, ¿no? autoritarias que ustedes mencionaban al inicio, autoritarias de gobierno que también impiden mucho esta participación o la limitan. Y también lo veía desde un punto de vista como histórico, porque al final como mucho la historia de cómo se ha constituido los países en Latinoamérica, pues tiene que ver con este legado en un primer momento como muy colonial, después una crisis de independencia y después una búsqueda, ¿no? de nuevas formas de organización. En algunos países de Latinoamérica, pues bueno, justamente se permea la parte democrática como una de estas formas de organizarse, ¿no? En donde una de las características de la democracia, pues es la toma de decisiones colectivas, pero como bien mencionaban, tampoco es el único. Sin embargo, o sea, lo peculiar posiblemente es que mucho de lo que nosotros estamos debatiendo en este momento también se replica, ¿no? en otros países o incluso se profundiza también con otros modelos, ¿no? Como el venezolano, por ejemplo, ¿no? Un sistema como más autoritario, dictatorial, en donde pues la participación ciudadana está sumamente limitada, en donde pues el debate pues prácticamente es nulo, ¿no? Porque no existe incluso esta parte de libertad de expresión que también es parte de la democracia, las naciones. Y me imagino pues este contexto, ¿no? En donde hay diferentes países, ¿no? Que también durante años pues han vivido esta parte de dictaduras también, lo que limita también mucho la participación, ¿no? O que tienen también problemas profundamente estructurales en donde probablemente pues lo menos que piensen es justamente en esta parte de diálogo, del debate público, no sé, de crear ciudadanía, etcétera, cuando están más preocupados por otras cuestiones, ¿no? En su día a día. Pero aún así, ante contextos tan adversos, yo creo que
sí considero que una de las vías podría ser justamente como pues la participación, ¿no? A través de los grupos, a través de pues el involucramiento de los ciudadanos para a veces resolver muchas de sus problemáticas en el día a día. Entonces me parece que también que tendríamos que ver el contexto, que tendríamos que ver como también cómo se ha desarrollado la democracia en algunas regiones también, porque hay algunas que sí le han apostado a la parte democrática, porque hay otras que prácticamente se han quedado en un modelo más dictatorial, otras formas también de participación. Entonces me hace también interesante que México, pues bueno, se ha avanzado hemos tratado de democrática, pero al final pues nos damos cuenta que también caemos, ¿no? Muchas veces en esta parte, pues sí, de dictatorial, y que pues bueno, a veces parecería que no vamos avanzando, sino estamos incluso a veces en un retroceso, ¿no? Yo ahí, Claudia, yo no hablaría en tercera persona. O sea, yo no diría ellos, los gobiernos de Latinoamérica, Venezuela. Yo hablaría en primera persona, nosotros. Como dije en un principio, este juego entre lo más autoritario y lo más liberal, por decirlo de alguna forma, no es exclusivo de México ni de los países de Latinoamérica, es un juego mundial. Ahí tenemos la Guerra Fría, por ejemplo. Este es un juego mundial y es un juego histórico que no tiene otro fondo que no sea la lucha de poder. Acá nunca se ha discutido qué modelo le va a dar mejor bienestar al ciudadano. Eso es discursivo, ¿no? Esa es la parte retórica y la argumentativa, porque pues se tiene que ver bien, ¿no? No podemos decir otra cosa. Pero pues sí, el ideal democrático gringo ha permeado a los países de Latinoamérica y atraviesa por México definitivamente, y también ha influido en otros países de Europa, algunos de Asia, África. Pero bueno, históricamente el juego no ha pasado de ahí, ¿no? Entre las dictaduras y las democracias, ¿no? Por ahí en la Guerra Fría se les coló un socialismo de Estado, cuestionable también, ahí entre una dictadura muy rara, pero es eso, ¿no? Es limitado seguir viendo el mundo de esta forma y es limitado seguir pensando que las únicas dos alternativas que tenemos para el bienestar son o el autoritarismo o la democracia, porque incluso el bienestar va más allá de cualquier forma de gobierno, ¿no? El bienestar puede presentarse en cualquier modelo de gobierno, digamos, siempre y cuando se respete la dignidad de la persona, que las necesidades de las personas y de la comunidad se antepongan a los intereses de poder. Y bueno, eso, Claudia, lamentablemente en este mundo, pues nos gustaría por lo menos poder decir aquí un país, uno solo, que pudiera cumplir con estas características, ¿no? Por ahí quizá a lo mejor sí hay alguno, pero discúlpenme que ahora no recuerdo su nombre, que es este país muy chiquitito, que además es una monarquía y que siempre tiene los niveles de felicidad más altos en las encuestas o en las mediciones del índice de bienestar. Entonces, es un error querer atar el bienestar a un modelo político y de gobierno. Porque si hacemos eso, una bandera política de esas formas de gobierno, y eso no puede ser. El bienestar tiene que tener su propia bandera y tienen que luchar por su propio modelo a pesar de cualquier modelo político que intente apoderarse de él. Sí, así es. Yo lo veía como justamente que pues hay diferentes modelos, pero pues como bien dices, ¿no? Ninguno está como apostando justamente al bienestar y no tiene que ver con el modelo, sino que realmente le permita a las
personas, pues el hecho de poder tener bienestar. Y pues hemos visto que estos modelos, pues muchas veces distan, o sea, el ideal sería que justamente ese modelo les permitiera también, pero sacándolo de ahí del modelo que impera, pues tampoco a veces se ve como esta parte de la construcción del bienestar, ¿no? Para las personas. Entonces, pues podemos dar pues, algunos ejemplos, ¿no? El caso de México, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que también, o sea, no es el modelo, bien lo decías tú, ¿no? Sino Ahora, realmente, ajá, perdón que te interrumpa, o sea, México no es como que tenga una larga tradición democrática, ¿eh? no, no, Es de más, hecho, no. ni siquiera sé si ya tenemos parámetros democráticos, porque ojo, elegir candidatos desde las cúpulas partidistas no es una práctica democrática y que después vayan a legitimar en las urnas, eso no es democracia. Sí, no, o sea, realmente yo creo que tendríamos también que apostar mucho a escuchar más a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ahí podríamos entender mucho lo que ellos están necesitando como bienestar o como atender a sus necesidades. Lo que no nos damos cuenta o lo que sí nos damos cuenta, pero no lo queremos ver posiblemente, es que justamente estamos como más involucrados en estas cuestiones, ¿no? De los modelos, ¿no? De cómo se llevan a cabo, etcétera. Pero al final, o sea, hay un distanciamiento realmente de lo que es el bienestar para la sociedad. Sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Como de repente, hay conceptos que de repente, a lo mejor tenemos como una idea de esos conceptos de repente los utilizamos ante realidades que de repente son como muy complejas, ¿no? Y que tal vez ya no están reflejando esos conceptos que hoy en día hablar como de una democracia o de una dictadura o de la libertad de expresión, me parece que sí habría que utilizar como y un poquito más o a lo mejor otros conceptos, a lo mejor me parece que hay conceptos que están como muy rebasados. Habría que ver lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Es decir, qué formas de comunicación ciudadana hay ahí. Te sorprenderías, ¿no? Las formas de comunicación que se pueden tejer como en esas condiciones, en esas estructuras, este, políticas. Eh, pero bueno, si lo quieres poner como una dictadura, yo creo que tampoco los gobiernos democráticos aseguran al 100% la libertad de expresión o la o espacios plenos para que la gente pueda tener como oportunidades para manifestarse de una manera constructiva y fuera como de modelos partidistas, de modelos, este, pues de electorales, por así decirlo. Y me parece que hay ciertas realidades que ya es como muy complejo entenderlas a partir como de conceptos como muy tradicionales, ¿no? Como el concepto dictadura o el concepto democracia. Efectivamente, ¿no? Es decir, en México, ¿qué tipo de democracias hemos tenido? ¿Qué tipo de participación política hemos tenido? Ujú. ¿Se ha volteado a ver al bienestar en la ciudadanía, en la gente? Me parece que no, me da esa impresión de que este, la acción política en México ha estado como, me refiero a la acción política partidista, ha estado como muy alejada como de esas necesidades, esos principios básicos, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? Sí, justo este es el problema, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, seguimos manejando como conceptos
eh, que ya son de tiempo atrás y que en realidad también ya no responden como a muchas de las necesidades a las que nos enfrentamos o las que se enfrenta el ciudadano en el día a día, ¿no? Y entonces estamos como anclados muchas veces en esas palabras y que esas palabras también como que las ampliamos o las encajonamos, ¿no? O a veces incluso hasta tratamos de forzarlas un poco incluso, ¿no? Para responder las necesidades. Y creo que no es así, ¿no? O sea, y, no, y creo que pues, la democracia pues, tampoco es el único modelo, ¿no? O sea, son como ejemplos de cómo eh, pues han permeado en Latinoamérica, etcétera, pero como decía Ivette, ¿no? No naces en Latinoamérica, sino es también a nivel mundial, ¿no? Pero entonces aquí, bueno, me queda como otra duda porque pues el discurso también tendría que justamente de construirse, ¿no? Desde otras formas de, incluso también de comunicar, ¿no? De comunicarlo y que posiblemente eso también ayude a que este ciudadano pues sea más participativo. Pues yo creo que antes de, o sea, toda deconstrucción tendría que partir como de un entendimiento pleno del concepto, ¿no? O sea, entender plenamente a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de política, o cuando hablamos de democracia, o cuando hablamos de una dictadura. Es decir, me parece que toda deconstrucción tendría que empezar justamente como por una correcta conceptualización, por así decirlo, este, y asegurarnos que esa palabra, por así decirlo, corresponda, ¿no? A esas realidades o esos conceptos que de repente queremos definir, describir, etcétera, ¿no? Pero sí, me parece que es un ejercicio interesante, ¿no? Y necesario el empezar como a deconstruir como muchos conceptos, desde luego. Yo nomás aquí diría que sí, ya hablamos como las herramientas del poder y cuáles son sus alcances de este apoderamiento del debate público, y hablo de poderes formales y poderes fácticos, ¿no? El dinero, eh, la justicia, el sistema judicial es un sistema de control. Ojo ahí, no por seguir la ley somos mejores ciudadanos, ni nos vamos a ir al cielo. Hay que hacer resistencia a veces cuando la ley no es tan justa, ¿no? Y hablando justamente de esto, los ciudadanos en México, en muchas partes del mundo, tienen una herramienta muy poderosa que a pesar de todo no se las han podido quitar, que es estos movimientos civiles, los movimientos sociales. Eh, por más que los estados han tratado de desprestigiar, de menospreciar, de criminalizar, que es lo más peligroso de todo, de callar, de reprimir, de encarcelar, de desaparecer. Tenemos la década de los 70 para México y para muchos países de Latinoamérica ha sido un periodo muy oscuro en nuestras historias, donde las personas eran desaparecidas, eran torturadas, ¿no? Sin embargo, la resistencia civil ahí está. Y creo que seguirá ahí, y creo que ahí es donde la población debe poner su energía y su esperanza, porque es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa, y es lo único que a pesar de todos los esfuerzos no nos han podido arrebatar, ¿no? Ahí están, por ejemplo, en México, por ejemplo, tenemos, ahorita está el tema de los padres de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Esta toma de casetas, cuando recientemente se declara ilegal la toma de casetas, ¿por qué tendría que ser ilegal tomar una caseta que se construye con recursos públicos y que además nos cobran por pasar ahí y que además si te pasas te ponen el ponchallantas y tienes que respetar esa ley que a todas luces es arbitraria? Es un ejemplo de la arbitrariedad de la ley en contra del bienestar ciudadano. Que venga del Estado no significa que hay que respetarlo o que no hay que
como dice Claudia, de construir, como dice José Luis, criticar de qué estamos hablando o de qué se nos está imponiendo. Entonces, el mismo presidente Andrés Manuel, cuando pasó por sus periodos de fraude electoral, llamaba a la resistencia civil, hizo un llamado a la resistencia civil pacífica, porque él sabe que la resistencia y el movimiento social es lo único que tiene la población, pero que es más fuerte que todo el aparato del Estado. Y aquí sí se sirve el modelo democrático. ¿Por qué? Porque el modelo democrático, aún con todo lo perfectible que puede ser, es el único que garantiza la más o menos seguridad del ciudadano. Y digo más o menos porque en este país sigue habiendo activistas desaparecidos, llámese activistas contra la violencia de la mujer, activistas en defensa de la tierra, activistas en defensa del agua, activistas por la libertad de expresión, llámese periodistas, llámese padres de desaparecidos, madres en búsqueda, llámese como sea, todavía hay gente que está desapareciendo, hay gente que está siendo encarcelada, hay gente que ha sufrido las peores consecuencias por atreverse a levantar la voz en contra de todas estas situaciones injustas y arbitrarias que vienen del Estado. Entonces, yo creo que sí hay formas, hemos hablado mucho aquí de las democracias comunales, pero yo creo que en este tema en particular cabe mucho la pena resaltar el papel de la resistencia civil, la desobediencia civil, la organización civil y el movimiento social. Y ojo, el Estado, mucho cuidado con criminalizar el movimiento social. Nada más que habría que ponerle tal vez alguna denominación, por así decirlo, a movimiento social, por toda la historia de repente de movimientos sociales que tenemos en México. Es decir, hasta Antorcha Campesina es un movimiento social, ¿no? Que desde luego cualquier movimiento de la sociedad, de los civiles que no venga del Estado, es un movimiento social. Y Antorcha Campesina es un movimiento social ahí, que todos tienen sus cuotas de poder y que algunos se desvían. Yo eso no lo voy a discutir, pero es el único contrapeso que el ciudadano ha tenido para hacer frente al Estado, como sea, como sea. Nada más que ahí sí vino del Estado, o sea, en el caso particular de Antorcha Campesina, ¿no? La verdad es que este debate da para muchísimo más, ¿no? Y creo que pues nos invita también a reflexionar mucho sobre lo que son, pues, lo que es la participación ciudadana, ¿no? Y como mencionaba José Luis, ¿no? El ideal también, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? Esta participación ciudadana y lo que es en realidad. Pero también nos invita justamente a abrir como nuevos caminos de reflexión de, pues, cómo queremos involucrarnos incluso desde la ciudadanía, ¿no? Cómo construimos también ciudadanía, cómo nos involucramos también en el debate. Entonces, pues, a mí me gustaría saber si quieren agregar algo más acerca de pues, lo que hemos discutido ahorita sobre lo que es la democracia. Si nos está faltando algún tema, tal vez que podamos como poner en la mesa y comentarlo. No sé, Ivette, José Luis. Yo nada más ahí para corolar el tema de Antorcha Campesina, sí, pero más que eso, los movimientos sociales corren el riesgo de ser corporativizados, de ser absorbidos por el Estado. El mismo Lázaro Cárdenas corporativizó todos los movimientos sociales de este país, que no nacieron de él, pero él se los adjudicó, incluso la lucha petrolera, que eso es un triunfo de los sindicatos petroleros y de los trabajadores petroleros, que al final el Estado metió la mano y con todo su poder pudo hacer lo que pudo hacer, pero ojo que ese fue un movimiento que nació desde la organización civil. Y la tentación de corporativizar los movimientos siempre ha estado. El mismo movimiento Morena nació como un movimiento civil que ha sido corporativizado, y ahora fíjense los problemas internos que está trayendo
la elección del candidato presidencial. Y muchos otros movimientos, incluso el de Ayotzinapa, también ha tenido en las mesas de discusión si formar un partido político o incluso sacar representantes electorales de las filas del movimiento. Lo mismo pasa en los movimientos sociales de Guerrero y en muchos otros. Entonces sí, ese siempre ha sido un riesgo, pero precisamente la resistencia es también lo único que pudiera, salvar de la corporativización de los movimientos sociales. De acuerdo, me parece que es uno de los muchos riesgos que cobra o que tiene un movimiento social, el corporativizarse, ¿no? Hay otros movimientos sociales que ya nacen corporativos y que ahí me parece que y ahí ya le resta pues legitimidad a la denominación, ¿no? Si es en verdad un movimiento social, o más bien lo podemos denominar de otra manera, pero sí, es correcto, es una de las opciones justamente que se tiene, justamente más allá como de esos canales partidistas o como muy desde tribunas como muy, muy del Estado, muy de organizaciones como ya muy establecidas, ¿no? Me parece que estos movimientos sociales podrían ser, y son, desde luego, constituyen formas de organización, formas de participación, hay fórmulas en toma de decisiones que me parece que son tienen un modelo interesante y que ponen esos microtemas en la agenda social y en la agenda pública, ¿no? Y me parece que no son lo suficientemente entendidos muchas veces, ¿no? O la mayoría de las veces. Sí, desde el concepto mismo, ¿no? O sea, tenemos incluso a veces como un concepto que está como encajonado en un periodo incluso histórico, en un momento, y que bueno, no trasciende o no se transforma, y que a veces como ciudadanos tenemos como justamente pues esas, ¿cómo decirlo? Pues sí, como esa visión tal vez muy acotada, ¿no? De lo que podríamos hacer incluso desde la participación ciudadana. Entonces, pues bueno, pues también es como una vía, ¿no? Para generar debate, para cuestionar, para hablar sobre los temas que realmente a los que nos enfrentamos en el día a día. Y bueno, pues también para crear sociedades más participativas, ¿no? Que creo que eso es lo valioso también pues del debate, de los grupos, ¿no? De los grupos sociales, etcétera. Pues sí, bueno, yo nada más para terminar diría que no, la democracia no es requisito fundamental, indispensable para el bienestar. El bienestar trasciende la democracia y cualquier otro modelo político y de gobernanza. Eso nada más sería. Con eso me gustaría cerrar este tema. No solamente eso, sino que hay una evidencia bastante visible de que esto no sucede, de que las democracias aseguren bienestar o que su contrario, las no democracias, ¿no? Nos lleven a los pueblos a crisis económicas o índices de desarrollo, o como lo quieran llamar, paupérrimos, ¿no? O bajos. Así es. Ok. Pues bueno, pues sí, es un tema bien interesante, sin duda. Y pues bueno, pues en Comunicación para el Bienestar tratamos de justamente abordar como muchas de estas temáticas que estén relacionadas con, pues bueno, hemos tratado de abordar la democracia, el bienestar, pero más allá de eso, pues creo que está la parte de la participación ciudadana. Entonces, pues bueno, pues les agradecemos muchísimo, José Luis, Ivette, realmente sus reflexiones son sumamente valiosas, nos permiten justamente como entender otras formas de abordar
estos conceptos, ¿no? Estos temas que son sin duda de interés también general y bueno, pues como reflexionar también en torno a ellos. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima y gracias también por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociodigitales. No sé si quieras agregar algo más ya para cerrar este programa, Ivette y José Luis. No, nada más agradecerles su tiempo, sus reflexiones y a quienes nos ven también la generosidad de su tiempo. Así es. Bueno, pues muchas gracias y entonces pues nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Hasta luego.